Bien, regresamos entonces con el economista Epifanio Vaca, con quien vamos a hablar sobre las regalías mineras. Epifanio, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, quisiera hacerte dos preguntas generales para desarrollar durante el bloque y para que podamos irlas rompiendo poco a poco. La primera es entender por qué se produce la caída de canon, primero en el total nacional y luego en las regiones. Yo creo que la caída del canon se explica por una causalidad que es la siguiente. En primer lugar, es la caída de los precios internacionales durante todo el 2012, cosa que hasta ahora está continuando. La producción en general es constante, está estancada desde varios años y en algunas regiones como Cusco disminuye. Ese es un dato a tener en cuenta. Y en tercer lugar, también hay un efecto de las nuevas medidas tributarias que dio el gobierno de Ollanta Humala del año 2011. Me refiero al gravamen especial a la minería y el impuesto especial a la minería. Ambos conceptos son considerados como costos a la hora de calcular el impuesto a la renta sobre el cual se calcula el canon minero con un 50% de este impuesto. Claro, para que nuestros televidentes recuerden, el canon es el 50% del impuesto a la renta. Así es. 50% va a las regiones donde de alguna manera está produciendo la empresa y 50% va al gobierno central. Correcto. Pero antes de ese impuesto está lo que antes era el óvulo minero, que ahora es una especie de impuesto especial, no recuerdo bien el nombre, pero es un impuesto que lo que hace es cubre lo que antes hacía el óvulo minero. A ver, es lo siguiente, el impuesto especial se aplica a aquellas empresas que no tienen contratos de estabilidad jurídica. En cambio, el gravamen especial se aplica a las empresas que en el momento de tomar esta medida sí contaban con contratos de estabilidad jurídica. Como la propuesta del presidente Humala era, yo voy a hacer estos cambios respetando el marco jurídico, por ello a las empresas con contratos no se les aplica un impuesto, sino un gravamen que es una suerte de aporte voluntario, ¿no? Llamado gravamen especial. Correcto. ¿Hay algún ejemplo específico de alguna empresa con el cual podamos entender exactamente la dinámica de la reducción del canon? A ver, un ejemplo es el de Strata Tintaya, es un buen ejemplo en donde se produce una fuerte reducción, la más fuerte reducción del canon. En este caso se debe, además de la reducción en el precio, a que la producción de Strata Tintaya se reduce en más del 50%. El valor de la producción, precio por cantidad, se reduce en el 50%. Entonces es esa combinación de una menor producción. ¿Por qué? Porque es una mina ya vieja que está en su fase final y Tintaya va a empezar con el proyecto, un proyecto nuevo a partir de los siguientes años. Entonces esta fuerte caída se explica por eso, porque producto de estos menores precios y producción reducida a más de la mitad hace que la utilidad se haya reducido sustancialmente. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero digamos, ahora, se entiende que ha sido muy fuerte. Lo paradójico es que las regiones se quejan mucho de la pérdida de canon, pero ellos de alguna manera también han influido en esta caída, porque por un lado están los precios, que eso es algo exógeno, es algo que no tiene que ver necesariamente con lo que haga o no haga una región, pero por otro lado está la reducción en la producción, el estancamiento en algunos casos. Y lo que sí sabemos es que para futuro hay muchos proyectos que están paralizados, que en el futuro pudieron haber brindado canon y que no lo van a hacer porque están paralizados por básicamente posiciones políticas de los gobiernos regionales. Claro, los conflictos creo que van a explicar los ingresos futuros, pero lo que ocurrió este año con el canon minero creo que no. En el caso de Tintaya claramente no, porque ese es un efecto producción-precios. Claro, esa es una producción que se está... Y sí puede afectar los ingresos futuros, aunque digamos la información que existe es que para los próximos años tenemos varios proyectos importantes que ya están seguros que salen, es decir... Pero la gran mayoría son en el sur. Así es. 60% son claro, en el sur. Es Las Bambas, Toromocho en el centro, ampliación Cerro Verde. Hay digamos, inversiones por lo menos por 15.000 millones de dólares para los próximos 4 o 5 años, lo cual
te asegura un ingreso interesante a nivel macro fiscal, pero es cierto, con el actual esquema de distribución del canon, eso se concentra principalmente en el sur. Ahora, algo importante también para entender esta situación es un problema original, digamos, de la idea del canon, y es que solo lo reciben las regiones que están involucradas en la producción. Y eso genera incentivos perversos para el que está en el poder, tenga mucha mayor palanca para negociar y para exigir y para, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, paralizar proyectos, ¿no? Sí, yo creo que para entender eso hay que retroceder un poquito. Digamos, en el año 2000, los ingresos que recibían las regiones por canon era prácticamente ínfimo, y mucho menos aún las provincias y distritos productores. En 2004 se hace un cambio, al mismo tiempo de aumentar la tasa del impuesto a la renta, se cambian los porcentajes para dar más ingresos a las provincias productoras, lo cual era justo en ese momento. Lo que obviamente no se previó es la magnitud que cobrarían los ingresos. Entonces, cuando esos ingresos crecen 10, 15, 20 veces, hacen explotar este sistema de distribución. Desde 2007-2008 este sistema ya no funciona, es más bien un generador de desigualdad, de inequidad entre regiones, porque beneficia solamente a la región productora y ahí dentro al distrito productor y a la provincia productora, porque si uno mira Anca, si uno mira Cusco, Cajamarca, en realidad donde los recursos están concentrados es en la provincia productora, porque si tú miras Cusco, Ancas, hay otras provincias que no son productoras que reciben muy poco, a decir verdad. Entonces, ese esquema que en su momento fue adecuado... Correcto, solo para dar las cifras de lo que tú estás mencionando, la minería en el 2002 tuvo tributos por 689 millones de soles y en el 2012 tuvo tributos por 10.600 millones de soles. Ahora, otro efecto perverso de lo que ha ocurrido con el canon, con el impuesto especial en lo que era el óvalo, es que este gobierno ha sacado el óvalo, ha puesto un impuesto, pero el óvalo que antes era conversado entre la empresa y los distritos que estaban a su alrededor y lograban cierto grado de identificación con algunos proyectos, hoy día tienen que venir los recursos del gobierno central y a veces no llegan. Entonces ha abierto también un conflicto interno entre la provincia y el distrito y la empresa. La percepción es que no llega. Digamos, ahí hay un problema efectivamente en relación al óvalo minero, que era, si bien un monto menor, los recursos eran conocidos en su magnitud y también era conocida el cómo se utilizan, porque allí priorizaban un conjunto de necesidades de desnutrición, salud, educación, que correspondían con, digamos, con las políticas nacionales de lucha contra la pobreza. Ahora esos fondos del gravamen especial y del impuesto especial vienen al gobierno central, pero no hay información que nos diga ¿Qué es la segunda pregunta que te quería hacer? Hemos visto lo que ha pasado con los ingresos, pero hay que ver qué hacen con los egresos. Y cuando uno mira qué hacen con el canon, las regiones, por lo menos en la data reciente que hay sobre toda la macrorregión norte, solo utilizan el 54% durante el 2012. Tal vez lo que deberíamos es de poner algún sistema de incentivos a través del cual lo que no se use revierta para que se pueda distribuir hacia las regiones que justamente no recibieron canon. Así es. Yo creo que mirando el uso, los resultados que nosotros tenemos es que el 75% de los recursos del canon van para financiar proyectos de infraestructura vial, infraestructura de salud, educación, agro y por ahí salud y saneamiento. Eso se lleva el grueso de los recursos. Y si uno mira la tasa de crecimiento del gasto público subnacional, ha crecido a una tasa importante, 20% promedio por lo menos, lo cual, digamos, considerando la situación institucional que no ha cambiado mucho, no está mal. El problema, desde mi punto de vista, es la calidad del gasto, qué tipo de proyectos están es lo que haciendo. Nadie se preocupa. Y eso no se mira, ni el MEF, digamos, tiene un sistema de seguimiento de esa calidad del gasto. Y ahí es donde deberíamos apuntar, por un lado, con los cambios, y por el otro lado, creo que, ¿cuáles son las soluciones desde mi punto de vista al problema que tenemos hoy? En el corto plazo, tal vez el MEF podría, digamos, compensar a aquellos municipios que han sido fuertemente golpeados y que están en las provincias que no son productoras. Y del otro lado hay que pensar seriamente en un fondo de estabilización fiscal.
Sí, porque es una idea que se ha conversado muchísimo. Sí. Muy bien, Epifanio, te agradezco muchísimo. Lamentablemente se nos ha acortado el tiempo, pero te esperamos en otro momento para poder hablar de esto. Bien. Gracias. Gracias. Vamos nosotros a una pausa. Regresamos con Víctor Andrés Ponce para hablar de las últimas encuestas sobre el presidente y la economía local. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.